Para quienes se vienen sumando, hemos leído en el libro de Éxodo, en el capítulo 39. Ahí hemos tenido la lectura esta mañana. El detalle de la lectura que hemos tenido es un detalle bien técnico de cómo fueron confeccionadas las vestiduras de los sacerdotes. Pero más que entrar en el detalle de ello, porque finalmente ya lo hemos compartido en reuniones anteriores, cuál era lo que Dios había demandado en este gran proyecto del tabernáculo que había dado a Moisés, donde dio detalles específicos de cada una de las cosas que debían componer este tabernáculo, ¿no es cierto?, de todos los mobiliarios que ya hemos compartido, y el domingo pasado también la palabra del Señor nos hablaba acerca de eso, de todo lo que era el mobiliario, tanto para el lugar santo, para el lugar santísimo, como también lo que debía estar en los atrios, ¿no es cierto?, que era el altar de bronce, que era el lavacro, y una cosa importante eran las vestiduras de los sacerdotes. Esta mañana, más que hablar del detalle de cómo fueron confeccionadas las vestiduras, vamos a centrarnos en lo que significó para el pueblo de Israel y lo que significó hoy día para la Iglesia de Cristo estas vestiduras tan especiales que solamente las podía usar el sumo sacerdote. El domingo pasado, cuando la palabra del Señor nos hablaba acerca de la redención, haciendo referencia al altar de bronce, era el lugar de los holocaustos, ¿no es cierto? La conclusión de eso era la remisión de pecados que ocurría a través de esta forma prefigurada de lo que sería la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, el altar de bronce lo que prefiguraba era la cruz de Cristo. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, el acto que se relató, ¿no es cierto?, el domingo pasado, justamente tenían que ver con, además de la presentación del holocausto, del sacrificio, quien hacía esto era el sumo sacerdote, y que tenía que tener las vestiduras que hoy día hemos compartido en el texto del capítulo 39, era para cumplir un rol exclusivo y especial que tenía que tomar el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, en las ceremonias que ellos realizaban y que Dios había instruido a Moisés. Ahora, haciendo un recuento y dado que ya estamos concluyendo el libro de Éxodo, lo que hemos visto a través de cada capítulo que hemos ido compartiendo, este libro nos muestra la misericordia y el perdón de Dios
para el ser humano. No nos olvidemos que cada cosa que el pueblo de Israel vivió, todo era prefigura de lo que había de venir cuando el Mesías, ¿no es cierto?, viniera y realizara esta obra redentora. En varios episodios del Antiguo Testamento, la palabra del Señor nos enseña acerca de la degradación moral del ser humano, y esto provocado por el pecado, lo cual trajo destrucción y corrupción radical, como lo señalan algunos comentaristas bíblicos. Esto provocó la separación del ser humano y Dios. Redujo esta desobediencia que hubo en el jardín del Edén, como ya lo hemos compartido también, redujo a la humanidad a vivir permanentemente en conflictos, a cargar enfermedades, tormentos mentales, violencia y degradación. Esa era la situación del ser humano, producto entonces de la desobediencia y por lo tanto este quiebre que hubo entre Dios y la humanidad. El panorama antes de la caída del ser humano era muy distinto a lo que yo acabo de describir. La palabra del Señor nos enseña que la instrucción que Adán y Eva tenían era sojuzgar la tierra, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué significaba eso? Sojuzgar la tierra. ¿Cuál era el mandato divino de Dios para el ser humano? Bueno, era cuidar y utilizar los recursos que Dios había dispuesto para el bienestar del ser humano, y de esa manera se viviría en armonía. Por lo tanto, de esa manera iba a ser el desarrollo del ser humano. Se multiplicarían, pero vivirían en armonía, que es muy distinto a lo que vemos después de la caída, ¿no es cierto? Después de la caída lo que vemos fueron conflictos, fueron enfermedades, una degradación tremenda del ser humano. Por lo tanto, ese es el resultado de la desobediencia, es el resultado de haber fallado, ¿no es cierto?, y haber desobedecido a Dios. Pero, frente a toda esta descripción que no es muy animosa, ¿no es cierto?, de solo pensar de cuál es la situación del ser humano y qué salida tiene frente a esto. Bueno, de eso vamos a compartir esta mañana, y si yo tuviera que poner un título al mensaje de esta mañana, sería así: un gran sumo sacerdote compasivo y presente. Un gran sumo sacerdote compasivo y presente. Para poder desarrollarlo voy a tocar tres cosas, tres puntos que nos van a llevar finalmente a cómo este gran sumo sacerdote toma esas vestiduras y realiza una obra gloriosa. Entonces, el primer punto que quiero tocar es el lamento de un pueblo sufriente. El segundo punto es la expiación de los pecados del pueblo. Y tercer punto es la investidura y vestidura del gran sumo sacerdote, que tiene que ver con el texto
que hemos leído esta mañana. Así es que vamos a hablar entonces del primer punto, que tiene que ver con el lamento de un pueblo sufriente. El dolor que nosotros hemos leído en los primeros capítulos del libro de Éxodo, ahí se relata el dolor y el lamento de un pueblo que era la dinastía directa de Abraham, ¿no es cierto? Que lo vemos en los últimos capítulos de Génesis y el inicio del libro de Éxodo. Ahí está detallado el dolor de la dinastía de Abraham, ¿no es cierto?, que eran las 12 tribus de Israel que se habían establecido en Egipto. Y este dolor y este lamento está dentro del contexto de lo que es la liberación del pueblo de Israel. Había algo que dentro de todo lo que hemos visto en el libro de Éxodo, había algo que Israel o el pueblo hebreo siempre debía recordar y que tenía que ser parte de su credo histórico. Y es lo que dice en el libro de Deuteronomio en el capítulo 26, verso 7. Porque este fue el grito de desesperación, este fue el lamento de un pueblo que sufría, pero que a la vez en ellos había una promesa. Y dice el texto así, dice: y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Aquí en este texto describe y queda como un credo histórico de ellos, ¿no es cierto?, de lo que había sido este lamento, este dolor que ellos habían vivido. Y junto con eso, parte de este credo estaba la respuesta de Dios a esa aflicción, que nosotros lo compartimos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 9, y que dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Dios hablando en este sentido, y dice: y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Así es que estaba por un lado el lamento y el dolor de este pueblo, y por otro lado estaba la respuesta de Dios para ellos, que la desarrollamos en cada uno de los capítulos que ya hemos compartido. Así es que el libro de Éxodo se abre con un grito de lamento, de desesperación. Así es que a ese lamento Dios los oye y los acompaña durante toda la travesía del desierto, y también se establece con ellos a través de este tabernáculo que los acompañó y estuvo presente hasta la destrucción del templo, ¿no es cierto?, que fue más o menos el año 70 después de Cristo. Este lamento y este dolor es algo que es recurrente y que el oído de Dios está presto a atender a ese llamado y a esa agonía. Hay una situación en el libro de Génesis que de alguna manera relata cómo Dios escucha el clamor de las personas. Fíjese que en el libro de Génesis, en el capítulo 21, versos 16 y 17, se relata la historia de el hijo de Abraham, pero que no era el hijo de la promesa. No era el hijo de la promesa.
Y cuando estos dos niños están creciendo, Sara, que era la esposa legítima de Abraham, se incomoda con el hijo de Agar porque lo que hacía era burlarse de Isaac. Por lo tanto, le pide que no estén más en el hogar de ellos porque Isaac no podía de esa manera crecer y desarrollarse con esta persona. Pero fíjese que aún así, la misericordia de Dios es tan grande que oye el lamento de las personas. Y el texto dice así, y se fue, está hablando de Agar cuando fue expulsada del hogar de Abraham y están en medio del desierto. Ella, su pronóstico era que su vida se terminaba junto con el niño que ella llevaba. Y dice así el texto, y se fue y se sentó enfrente, dijo, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera, su hijo. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó la voz del y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. Y hay un relato después que yo no se lo voy a comentar ahora, pero lo que quiero dejar presente es cómo frente al dolor, frente a la angustia, frente a la desesperación, Dios oye el clamor. Y eso es lo que nosotros hemos visto durante todo este tiempo que hemos leído el libro de Éxodo. De esto se trata entonces la lamentación, suplicar, implorar a Dios para que se compadezca de los que sufren. Amén. Y es por eso que el pueblo del Señor siempre debe orar, ¿no es cierto?, por aquel que sufre, por aquel que está pasando momentos difíciles. Y es por eso que también en nuestra iglesia oramos por los enfermos y oramos por los que están pasando tiempos de aflicción. Así que en la lamentación nosotros podemos ver distintas formas de la aflicción humana. Cómo el ser humano, entonces, producto de estar lejos de Dios, sufre de distintas maneras. Y está la opresión, la ansiedad, el dolor, el peligro y tantas cosas que se manifiestan por esta separación de Dios y el ser humano. Así es que frente a este lamento, la misericordia de Dios es lo que vamos a ver, y lo hemos visto durante todo este tiempo, se manifiesta en la compasión de Dios con aquel que sufre y la compasión de Dios con aquel que es pecador. Frente entonces a todo este lamento que parte con el pueblo de Israel, donde Dios genera este acercamiento con ellos, esta compasión parte y este acercamiento se genera cuando Dios perdona los pecados del ser humano. Es ahí entonces esta cercanía se puede ver, realizar o ejecutar, y es lo que hemos visto, ¿no es cierto?, cómo Dios escucha el clamor de este pueblo, pero junto con ellos tiene que tratar con ellos, porque ellos, como todos, ¿no es cierto?, un pueblo también pecador. Entonces, Dios está dispuesto a tener comunión con el ser humano, está dispuesto a tener comunión con el pueblo de Israel. Él está dispuesto a vivir en medio de su pueblo,
lo que hemos compartido, ¿no es cierto? Pero para que esto ocurra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos enseña que para esto hay mandamientos de Dios. ¿Ah? Y la instrucción divina en este sentido lo que busca es entonces guiar la conducta del ser humano, ¿no es cierto? Lo cual es indispensable para esta relación con Dios. Dios tiene que establecer normas, tiene que establecer mandatos para que esto pueda finalmente llevarse a cabo. Y esta relación, este acercamiento, para Dios poder extender su mano y estar con un pueblo, ¿no es cierto?, como era el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tenía que darse dentro de lo que Dios había dado y que era la ley de Moisés. Por lo tanto, nosotros nunca, que hemos ido aprendiendo de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, nunca debemos perder de vista que el pecado es una transgresión a Dios. ¿Sí? Amén. Es una transgresión y que va contra Dios. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Sí? Dios es santo. ¿Ah? Por lo tanto, todo pecado es transgresión a Él. Y el Señor, Dios tenía que trabajar con este pueblo. Tenía que tratar con este pueblo, ¿no es cierto? Y para eso estableció un pacto que el pueblo aprobó. ¿O no lo aprobó? ¿Qué dice usted? El pueblo lo aprobó. ¿Ah? Ellos dijeron, haremos todo lo que Dios nos manda. ¿Sí? Bien. Vamos bien. Entonces, esto es lo primero que debía ocurrir, es decir, está el lamento de un pueblo, está la respuesta de Dios, porque Dios oye el clamor y la desesperación, pero para esto tiene que haber todo lo necesario para que Dios pueda obrar en este proceso. Así es que esto entonces nos lleva al segundo punto, que habiendo establecido la ley y habiendo establecido la forma de cómo Dios iba a estar en medio de ellos y cómo iba a perdonar sus pecados, ¿no es cierto?, viene todo lo que es la expiación de los pecados del pueblo, que fue ya lo que trató la palabra el domingo pasado. Pero el segundo punto que yo quiero compartir en esta mañana tiene que ver con eso. Porque el destino del ser humano no tan solamente era la muerte física. Por la transgresión no era tan solamente la muerte física, sino que además era la separación eterna con Dios. Ese era el gran tema. El gran tema. Esta condenación perpetua. Pero Dios había prometido habitar en medio de su pueblo. Él lo había prometido. Así es que para que eso ocurriera y este acercamiento pudiera ser una realidad y Dios pudiera habitar en medio de ellos, tenía que expiar sus pecados. Tenía que redimirlos. La palabra del Señor dice que quien, ¿no es cierto?, como ser humano peca, el resultado de eso es la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Ese es el resultado de la desobediencia, ese es el resultado del pecado. Además de la muerte física, es la separación eterna de Dios. Por lo tanto, eso se dice y se señala como muerte, una separación. Así es que, entonces, frente a esto,
lo que ocurría en ese tiempo es que, dado que el pecado lo que hacía era provocar la muerte en el ser humano, entonces Dios establece un sustituto. Establece un sustituto y por lo tanto debe morir un animal inocente, ¿sí?, en reemplazo del que tenía que morir, que era el pecador. ¿Sí? Así que lo que hacía esta muerte de manera simbólica era entonces de esa manera quitar el pecado del pueblo. Por lo tanto, los sacrificios, el motivo básico de los sacrificios que nosotros vemos y que nos relató muy bien el domingo pasado la palabra del Señor, ¿no es cierto?, es como fin la sustitución de la persona, ¿no es cierto?, y la finalidad de eso es la expiación de los pecados. Es decir, es la sangre del animal en reemplazo de la sangre del ser humano. ¿Sí? Porque de eso se trata la muerte. ¿Ah? Muerte por el pecado. Fíjese que en el libro de Levítico, justamente en el capítulo 17, verso 11, nos habla de esto. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto es tan relevante. ¿Qué significa la sangre? Se le considera vida, es el principio vital. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es esto de los sacrificios? ¿Ah? De los sacrificios, ¿y por qué tiene que haber derramamiento de sangre? Bueno, es justamente por eso, porque la muerte significa que la sangre, que es vida, ¿no es cierto?, se va del cuerpo. Así es que había un sustituto que era el animal que tenía que... entonces el sacrificio en animal reemplazaba la sangre, en este caso, de las personas. Así es que la sangre entonces usada en la expiación simboliza una vida ofrecida en la muerte. Al rociar entonces la sangre sobre las personas, como nosotros lo hemos visto durante todo este tiempo, entonces eso indica que sobre esa sangre había mérito porque había habido muerte. Pero el gran tema, el gran problema de esto, que los esfuerzos que ellos hacían por cumplir la ley no era suficiente porque había una debilidad moral tremenda y que es la que existe en el ser humano. ¿Ah? Así es que, producto de eso, de sus pecados, el ser humano estaba confinado a morir. Pero Dios, que es rico en misericordia, le extiende, ¿no es cierto?, su misericordia mediante el sacrificio de la expiación. Y este era el sacrificio que presentaba el sumo sacerdote. Este era el rol del sumo sacerdote, presentar sacrificio y expiar los pecados del pueblo. La sangre de ese animal, entonces lo que hacía era reemplazar la propia sangre de aquel que tenía que morir y por lo tanto los pecados eran perdonados. Así que, pero el gran punto es que lo que Dios esperaba
de estos sacrificios sustitutos, lo que Dios esperaba era el arrepentimiento de pecado. Era el arrepentimiento de pecados de todas las personas, y estamos hablando del pueblo de Israel. Así que era eso, y no el sacrificio en sí mismo, porque el sacrificio era un acto simbólico que Dios había establecido, porque todo esto era prefigura de lo que sería el gran sacrificio del Hijo de Dios. Por eso que nos encontramos con este concepto de la sangre, y el libro de Hebreos en el capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de pecado. Así que esta expiación se llevaba a cabo mediante este acto ceremonial que era presentado por el sumo sacerdote. Y esto nos lleva entonces al último punto que quiero tratar en esta mañana, que para que esto ocurriera tenía que haber un acto ceremonial, y el gran sumo sacerdote o el sumo sacerdote tenía que usar estas vestiduras. Y ese es el punto 3 que quiero compartir con ustedes. Fíjese que nosotros hemos leído el relato, ¿no es cierto?, de las vestiduras del gran sumo sacerdote, que es lo que detalla el capítulo 39, cómo fueron hechas, ¿no es cierto?, con el mejor lino fino. Eran obras primorosas, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pues los sacerdotes y el gran sumo sacerdote debía de vestirse con dignidad y hermosura. El resto de los sacerdotes también llevaban una túnica blanca, ¿no es cierto?, que lo que reflejaba esto era la limpieza o una vida santa ante Dios. Así que el sumo sacerdote era la personificación de Israel. Él representaba a Israel en este acto ceremonial, y por lo tanto siempre el sacerdote tenía que traer a la memoria del pueblo de Israel la santidad de Dios. La santidad de Dios siempre es algo que él tenía que compartirlo con ellos y fortalecer esto. Así es que esta vestimenta manifestaba la dignidad de la mediación sacerdotal, y también lo que mostraba era la hermosura de ella, pues todas estas vestimentas, todos estos colores, todos estos detalles estaba directamente relacionado con los colores y todo lo que estaba ahí establecido en el tabernáculo. Pero todo esto, todo lo que hemos visto y compartido, lo que Dios esperaba del pueblo era un verdadero arrepentimiento de pecados. Ellos, a través de la ley, ellos habían entendido lo que significaba el pecado. Eso es lo que hizo la ley. La ley puso de manifiesto el pecado, el mal del ser humano. La ley en sí mismo no podía salvar a nadie de la muerte, pero sí les hizo ver cuál era el gran problema del ser humano. Todas estas cosas que se manifiestan. El pueblo debía creer en la palabra de Dios. Ese era el gran tema, creer en la palabra de Dios. Porque los animales eran sustitutos. La sangre de los animales eran sustitutos de la sangre de las personas. Esto era todo prefigura de lo que había de venir, porque el gran sacrificio, el verdadero sacrificio, ocurriría con la venida del Hijo de Dios. Esa sería la obra expiatoria que ocurriría para una verdadera redención de los
pecados. Por lo tanto, entonces, si nos encontramos con esta situación, con este derramamiento de sangre a través de los sacrificios y lo que ocurría y lo que Dios realmente esperaba, que el pueblo tuviera un verdadero arrepentimiento de pecado y creyeran en la palabra de Dios, era justamente lo que después no ocurrió. Porque en el fondo, lo que debía ocurrir era la fe que el pueblo de Israel debía tener en Dios. Porque no eran los sacrificios, ellos no eran capaces de cumplir la ley de Dios. ¿Cierto? ¿O alguien cumplió? No podían cumplir la ley. Entonces, pero el gran tema era cómo la fe de ellos debía entonces estar a favor de lo que significaría la redención. Y eso lo vemos en Habacuc 2:4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Más el justo por su fe vivirá. ¿Y la fe en qué, me va a preguntar usted? ¿La fe en qué? En la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho, en lo que Dios había establecido. Eso sería lo que finalmente le iba a contar por justicia. Porque todo el tiempo el sumo sacerdote estaba presentando sacrificios. Todo el tiempo estaba presentando sacrificios. Pero solo algunos entendieron el verdadero sentido de los sacrificios que les permitiría vivir eternamente con Dios. Era la fe en Dios, creer a su palabra. Esto traería para ellos resultados de los cambios en la vida moral que Dios esperaba de su pueblo y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 11, nos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Que nunca pueden quitar los pecados. Porque en realidad no eran los sacrificios lo que lograban el perdón de Dios, sino que era creer a Dios, creer a su palabra. Ese era el gran tema. Por eso que David en algún momento escribe y dice: bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas. Cuyas transgresiones han sido perdonadas. Así que este pueblo había experimentado la misericordia de Dios, de la manera como Dios decidió habitar en medio de ellos. Y por lo tanto este sacrificio permanente los debía llevar a una reflexión profunda acerca del arrepentimiento de pecados que había que haber en medio de ellos. Ellos experimentaban la misericordia de Dios, pero el resto del mundo no. Era un privilegio para este pueblo escogido, pero el resto del mundo no estaba viviendo y disfrutando la misericordia de Dios, hasta que ocurre algo glorioso. Como ya le había dicho, la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Y no solamente la muerte física, que sí, ese fue el resultado de la desobediencia, sino que una separación eterna de Dios. Y así lo dice Daniel en el capítulo 12, verso 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese es el final del pecado en el ser humano. Así que el sacrificio de un cordero perfecto en la antigüedad, cuya sangre derramada sustituía la vida del transgresor ante Dios, era prefigura del sacrificio de Cristo,
Era prefigura del sacrificio de Cristo. Para que esto ocurriera, para que algún ser humano de verdad pudiera presentar sacrificio o presentarse en sacrificio, debía ser una persona sin pecado. Perfecto. Y eso significaba enfrentar dos cosas. Dos cosas. Enfrentar el juicio de Dios sobre él y vencer la muerte. Vencer la muerte. El único que podía cumplir esto, su nombre es Jesús. El único que podía cumplir esta demanda de Dios y vencer la muerte era Jesucristo el Señor. Entonces, Él es llevado a la cruz. Él es llevado como manso cordero, como un cordero perfecto, como lo era en la antigüedad, que era símbolo o prefigura de lo que había de ocurrir. Él es el cordero perfecto. Y así lo detalla el libro de Isaías, capítulo 53. Él fue llevado como cordero al matadero. Así que, como decía el domingo pasado la palabra del Señor, Jesucristo, Él dio su vida, Él dio su sangre en reemplazo de la tuya y de la mía. Él dio su sangre en la cruz. Era la única forma de que los pecados del ser humano pudieran ser perdonados. Y ahora viene la parte gloriosa, que es para ir concluyendo esta mañana. Es que acto seguido de Él haberse presentado como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, fue llevado a la cruz del Calvario, derramó su vida, derramó su sangre. Como acto seguido, Él toma las vestiduras del sumo sacerdote y se constituye en el gran sumo sacerdote. Él tomó esas vestiduras, se puso esas vestiduras y luego tomó su sangre, su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, entró al lugar santísimo, llegó al propiciatorio y derramó su sangre y expió los pecados del mundo. Y selló para siempre y eternamente el perdón de los pecados del ser humano, de todo aquel que es llamado Hijo de Dios Altísimo. Y el libro de Hebreos así lo confirma en el capítulo 9, versos 11 y 12. Dice lo siguiente: pero estando yo ya presente Cristo, ahora está Cristo presente, está diciendo el escritor, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por tus pecados y mis pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio y la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él abrió la puerta al mundo. Antes era un privilegio de un pueblo. Hoy, con el sacrificio de Jesucristo, Él abrió la puerta para ti y para mí. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios
se le extiende su misericordia. Todo ese lamento, toda esa agonía, todo ese dolor tiene respuesta en la obra gloriosa de Jesucristo. Y como conclusión, lo que quiero decir, que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay esperanza en Jesucristo. El ser humano tiene hoy día esperanza en Jesucristo. Puede volcarse a Él. Puede, en ese grito de agonía, lamentar y pedir al Señor misericordia. Es Dios el que puede tratar con tu aflicción. Es Dios que puede tratar con tu dolor. Porque la palabra del Señor dice que el sumo sacerdote se compadece de los que sufren, de los que lloran. Si Dios te llamó para ser su hijo, no te dejará a medias. Él no te dejará a medias. Él terminará la obra que comenzó en tu vida y en mi vida. Fíjese que la palabra del Señor actúa de manera silenciosa en la mente de las personas. Es un misterio, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es ella, la eterna palabra de Dios, la que trata contigo. Ordena tus pensamientos, ordena tu conducta, tus actos, y te bendice. Y te bendice. Por esta obra gloriosa de Jesucristo, el amor de Dios se extendió a otros pueblos, a otras naciones. Y Pedro, en una reflexión profunda, lo dice de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia porque era para el pueblo de Israel, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿No es glorioso? ¿No es gloriosa la palabra del Señor? Que hoy día eres hijo del Dios Altísimo. Que hoy día hay un gran sumo sacerdote que está intercediendo por ti todos los días. Que en aquellas cosas que para nosotros son imposibles, para este gran sumo sacerdote es posible, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Acaso Dios no puede transformar y cambiar vidas? ¿No puede sacar aquella cosa que te está destruyendo? ¿No tiene la autoridad sobre todas las cosas? Él vive y reina para siempre. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él se vistió con esas vestiduras de lino fino. Y Él está en medio nuestro. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está en nuestro medio. Para escuchar tu dolor. Para escuchar tu aflicción. Incluso para sanar tu enfermedad. Por eso que es importante clamar a Dios, pedir a Dios y que Él tenga misericordia de nosotros.